Vamos a hablar un poquito de qué es la psiquiatría, de qué es la psicología, qué es la salud mental, cuáles son las enfermedades de salud mental, qué son los tratamientos psiquiátricos y que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que tengan y que les surjan, no solo de la charla misma, sino las inquietudes que tengan por alguna preocupación de la salud mental de ustedes, de algún familiar, etcétera, etcétera. Cuando decidimos desde hace muchos años, imagínense, ser psiquiatras, yo soy médico psiquiatra, lo hice porque en mi formación como médico descubrí que una de las alteraciones que más afectaba la salud de las personas eran las enfermedades mentales y que había un gran desconocimiento y un gran temor tanto de la sociedad en general, de los pacientes en particular y de los mismos médicos hacia la psiquiatría. Entonces, por eso en mi formación como médico tomé la decisión de volverme psiquiatra. ¿Qué es la psiquiatría y qué es la psicología? Esa es una de las discusiones en el fondo que más generan inquietudes en las personas, porque muchas veces las personas entonces no saben si ir primero al psicólogo y después al psiquiatra, y en la estructura de salud que tenemos en nuestro país incluso hay una gran confusión generada por, digamos, la estructura económica de las EPS y por la falta como de claridad en una ruta de atención que debe de haber. Empezaremos diciendo que la psiquiatría es una especialización de la medicina. Para uno ser psiquiatra tiene que estudiar medicina, formarse como médico, ejercer la medicina, conocer como médico todas las ciencias básicas que uno estudia en la medicina, que es la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, después estudiar todo lo que son las clínicas, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, endocrinología, etcétera, etcétera, obtener ese grado de medicina y a partir de ser médico entrar como hacen los cirujanos, los ortopedistas, los anestesiólogos, los pediatras, los neurólogos, hacer 3 años más de especialización. Y en esos 3 años más de especialización, entonces uno se dedica a estudiar las enfermedades mentales. Pero el estudio de las enfermedades mentales, ya en este siglo XXI y desde muy avanzado del siglo XX, ya quedaba claro que era el estudio de la neurología, es el estudio del funcionamiento del cerebro. Es el estudio del funcionamiento del cerebro. Nosotros nos diferenciamos de los neurólogos en que los neurólogos aprenden como una versión y una serie de enfermedades que se presentan también por alteraciones en el cerebro, pero que tienen que ver mucho más con manifestaciones orgánicas. Mientras que nosotros nos dedicamos a estudiar el funcionamiento del cerebro, pero desde el punto de vista de lo que son su fenomenología, o sea, lo que produce el cerebro. ¿Y qué es lo que produce el cerebro? El cerebro produce las funciones mentales superiores, lo que nosotros conocemos como la mente. Nosotros tenemos pensamiento, tenemos afectos, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos memoria, tenemos capacidad de aprender, porque nuestro cerebro está estructurado de una manera tal que es capaz de pensar, de amar, de odiar, de tener voluntad, o sea, es capaz de crear esas funciones mentales superiores. Incluso en el mundo moderno, actualmente, hay una discusión
muy seria que está planteando que no existen las enfermedades mentales. Dicen, las enfermedades mentales no existen. Entonces uno dice, bueno, pero si ya no existen las enfermedades mentales, entonces esa gente que anda por ahí alucinando, oyendo voces, viendo cosas, teniendo pensamientos todos raros, o esas personas que andan deprimidas, pensando en suicidarse, pensando en matarse, o esas personas que andan consumiendo drogas, metiendo marihuana, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces esas personas que tienen, si ya no existen enfermedades mentales, entonces esas personas que tienen. Resulta que ese movimiento que se está dando a nivel mundial dice que lo que existen son enfermedades neurológicas, son enfermedades del cerebro que se manifiestan a través de alteraciones en el pensamiento, en la sensopercepción, en la memoria, o sea, en la mente, pero que lo que hay es un daño en el funcionamiento del cerebro. Entonces serían enfermedades del cerebro, porque lo que se daña es el cerebro, lo que no está funcionando adecuadamente es el cerebro y se expresa a través de estas alteraciones en la mente. Si los psiquiatras entonces somos médicos, que estudiamos ese funcionamiento del cerebro, intervenimos ese funcionamiento del cerebro y ayudamos a que el cerebro recupere como su funcionamiento adecuado y a partir de ahí la mente se corrija, entonces la mayoría de nuestras intervenciones tienen que ver con la farmacología, es decir, con la intervención neuroquímica, con lo neuroquímico, con los neurotransmisores del cerebro. Por ese lado va la psiquiatría. Ahora, ¿por qué lado va la psicología? La psicología, para uno ser psicólogo, tiene que entrar a una universidad y matricularse en una carrera llamada psicología. No tiene nada que ver con la medicina. Entonces, la psicología estudia el comportamiento de los seres humanos. El comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista de la cognición, de cómo comprende ese ser humano el ambiente en el que vive, desde la comprensión de la cultura, de cómo ese ser humano actúa frente a la cultura a la cual pertenece, frente a cómo se comporta frente a sus impulsos. O sea, hay unas partes de esa mente que se traducen en el comportamiento, en la manera de interactuar con los demás, en la manera de relacionarse en los medios escolares, laborales, en la manera como aprende y cómo aprende los valores que se le transmiten en la familia, que los va aprendiendo, que los asume la psicología, los estudia, pero a la vez la psicología entiende que todos esos elementos que está estudiando también son producto del cerebro, pero no profundiza en el término de la enfermedad misma, porque no todo el que tiene un cambio en el comportamiento, no todo el que tiene una dificultad para relacionarse con los demás, no todo el que tiene una dificultad para interactuar en un medio laboral o para interactuar en un medio académico tiene una enfermedad mental. Sí, hay elementos que vienen desde el aprendizaje, hay elementos que tienen que ver con miedos o lo que llamamos nosotros conflictos que se dan en el desarrollo de la personalidad, porque uno es un ser que a medida que va creciendo, va teniendo y va desarrollando una personalidad y va desarrollando cómo va pasando por distintos ciclos de la vida. Entonces, cuando uno tiene crisis, tiene conflictos o tiene fijaciones en determinadas etapas de la vida, entonces eso también lo va marcando. Entonces, la psicología se profundiza mucho más en todos esos aspectos y lo ve desde el punto de vista del comportamiento, de la cultura. Entonces, lo que les estoy diciendo es que en el fondo, si bien los psicólogos no tienen que ver con la medicina, los dos tienen un enfoque, los dos, el médico psiquiatra y el psicólogo,
enfocan al ser humano desde puntos de vista en teoría muy distintos, pero que en el fondo son supremamente complementarios y necesarios, completamente necesarios. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben de ir al psicólogo y quiénes deben de ir al psiquiatra? Entonces, indudablemente, en esa respuesta de quién debe ir al psicólogo y quién debe ir al psiquiatra, existen demasiados, digamos, elementos, factores que nos pueden determinar qué hacer. Pero uno de los factores más importantes y más determinantes en el medio en el que vivimos, que determina a dónde debe ir uno primero, es el factor económico y administrativo de la respectiva EPS en la que uno está. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo en Medellín. En Medellín, ¿cuántas facultades de psicología existen? Yo le pongo bajita la mano sin irme muy a la exageración. No existen menos de 10. No existen menos de 10. Creo que existen un poquito más. Facultades de psicología. Sacando mínimo semestralmente, pónganle bajita la mano, 50 psicólogos semestralmente. O sea que al año cada facultad saca 100 psicólogos. Y si tenemos 10, están sacando 1000 psicólogos. Y en Medellín existen 3 universidades sacando especialistas en psiquiatría. Cada universidad tiene un distinto número de personas que aceptan en la formación de psiquiatras. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia acepta 4 médicos por año para especializarse en psiquiatría. La Universidad Pontificia Bolivariana acepta 2, llevamos 6. Y el CES, que es la otra facultad, acepta 4, entonces llevamos 10. Mientras en un año se gradúan 1000 psicólogos, en Medellín, en promedio, se gradúan 10 psiquiatras. Eso crea un déficit enorme, pero a la vez nos determina cuál es la mayor capacidad de resolución que se tiene a partir de la psicología. Entonces, una de las primeras respuestas es, ¿a dónde se puede llegar más fácil? A partir de la EPS se puede llegar más fácil, ¿dónde? El psicólogo, porque hay más capacidad, más oferta de atención psicológica y menos oferta de atención psiquiátrica. ¿Cómo? Y los costos determinan también cuánto vale una consulta con un psicólogo, que es un profesional, pongámoslo, un profesional sin una especialización, aunque hay psicólogos que se han especializado porque ya todas las carreras tienen especializaciones, y un médico psiquiatra que es un médico especializado. Y además hay psiquiatras subespecializados, o sea, estudiaron los 3 años de psiquiatría, pero fueron y estudiaron un año más de psiquiatría forense, o de psiquiatría infantil, o de farmacodependencia, o de psiquiatría orientada en el género. Sí, o sea, ya cada vez se van subespecializando, entonces los costos son mucho más altos en la psiquiatría que en la psicología. Pero si lo vemos desde el punto de vista práctico de cómo debería de funcionar, debe de funcionar de la siguiente manera. Si yo tengo un problema de comportamiento, tengo un problema de dificultad para relacionarme en mi medio laboral, tengo un problema para relacionarme con mi pareja, tengo un problema para relacionarme o para acatar la autoridad, tengo un problema para poder intervenir en público, etcétera, etcétera. Obviamente, como está estructurado el sistema de salud en el país, debe consultar primero al psiquiatra, al médico general. El médico general debe de tener la capacidad para determinar si hay una patología mental evidente, una enfermedad mental, y mandarlo al médico psiquiatra. Y esa enfermedad mental incluye la depresión, sea moderada, grave o severa, incluye los trastornos de ansiedad,
que son 5 básicamente: el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, los trastornos fóbicos y el trastorno de estrés postraumático. Pero en los niños está también el trastorno de ansiedad de separación y otra serie de trastornos. Está el trastorno afectivo bipolar, el trastorno esquizofrénico, están los trastornos de la personalidad. Entonces, si el médico general está formado para poder detectar que hay mínimamente indicios de que hay una enfermedad mental, lo debe remitir inicialmente al médico psiquiatra. Pero si el médico hace una buena evaluación y encuentra que no hay indicios claros de que hay un trastorno, una enfermedad mental, sino que hay alteraciones en el comportamiento, dificultades de interacción con las personas, dificultades para adaptarse a un cambio que sucedió por un cambio de trabajo, por una ruptura amorosa, etcétera, etcétera, lo debe remitir al psicólogo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a otra cosa, y es que el psicólogo, al hacer la evaluación de esa persona, si encuentra que allí hay un trastorno mental que va más allá de simplemente una alteración en el comportamiento o buenos hábitos, ese psicólogo debe de remitirlo al psiquiatra, para que el psiquiatra lo evalúe y empiece el tratamiento farmacológico correspondiente de esa enfermedad. Y si el psiquiatra encuentra que el paciente que le enviaron pueda o no tener una enfermedad mental, pero tiene dificultades comportamentales, dificultades emocionales, dificultades para interactuar en su vida cotidiana, para resolver los problemas que le presenta el actuar en la cotidianidad de la vida, tiene que determinar que necesite el apoyo de un psicólogo que le ayude con su paciente, además de la medicación, a poder hacer esos cambios. Entonces, vamos viendo cómo todo lo que aparentemente es tan distinto, unos por un lado, otros por otro, terminan estudiando un mismo fenómeno desde distintas perspectivas, ofrecen tratamientos en teoría muy distintos, pero que en el fondo terminan siendo complementarios. Por eso no es tan raro que una persona que vaya donde el psicólogo, termine el psicólogo, si el psicólogo está bien formado, remitiéndolo al psiquiatra, y el psiquiatra termina muchas veces, cada vez más, porque hemos logrado ir avanzando en entender la complementariedad de los tratamientos, termina cada vez más mandándolo donde los psicólogos o las psicólogas. Pues ya la Real Academia dijo que eso no era verdad, pues que teníamos que decir las, sino que son los psicólogos y ahí están incluidos, y las no sé qué y ahí están incluidos. O sea, pues que me perdonan que no use los las, pero no es que esté haciendo una discriminación. Entonces mire cómo a veces es muy difícil saber dónde debe ir uno primero. A veces es muy difícil dónde debe ir uno primero. Lo que sí tenemos que entender es que la salud mental es un derecho y que la EPS nos debe remitir o a donde el psicólogo o a donde el psiquiatra, y si nosotros vemos que la respuesta que nos está dando el psicólogo o el psiquiatra no nos satisface completamente ni nos está permitiendo mejorarlo, debemos de decirle a ese profesional, venga, complemente el tratamiento mandándome para donde el psicólogo, o venga, porque será necesario no ir donde el psiquiatra. Entonces lo que les quiero decir es que hay que perderle el miedo al psicólogo y al psiquiatra. Hay que perderle el miedo. Gracias a Dios, existe en el mundo la psicología y la psiquiatría. Ustedes, las historias tan terribles que existen en el mundo sobre el tratamiento que se le daba antes a las personas que eran depresivas, a las personas que sufrían de un estado de locura. En la Santa Inquisición la mayoría terminaron en hoguera, quemados como brujos o como brujas, sí, pero en muchas sociedades terminaron más discriminados y separados de la sociedad que los mismos leprosos.
Imagine que ahora ya se sabe que la lepra ni siquiera se transmite, pues que no tiene ese nivel de contagio tan terrible que había antes. Y se acuerdan, como está escrita en la Biblia, el pueblo de leprosos donde fue Jesucristo, y como aquí teníamos por allá en Cundinamarca un pueblito donde mandaban los leprosos, ¿no? San Juan de Dios se llamaba, Agua de Dios, sí, porque creían que eso era lo más terrible. Pues era mucho más terrible tener una enfermedad mental que ser leproso. Y si ustedes han visto películas del siglo pasado, no del siglo pasado, sino de otros siglos, antes de que existiera realmente un avance en la psiquiatría, uno tenía un trastorno mental y terminaba en un nosocomio, así se llamaba, un nosocomio, una cosa toda extraña, amarrado con cadenas, y el resto de la vida estaba allá. El resto de la vida estaba allá, y a veces los tratamientos eran crueles e inhumanos, porque los creían poseídos por demonios y los creían no dignos de vivir en sociedad. Entonces, gracias a Dios, en este momento tenemos la psiquiatría y tenemos la psicología, y tenemos que lo máximo que dura una hospitalización psiquiátrica en este momento es, yo diría que 3 semanas, lo máximo, y eso pues que son pacientes que nos está yendo muy mal en el tratamiento. Pero ¿sabe cuánto se demoraba hace 30 años una hospitalización en el hospital mental? Uno entraba al hospital mental y si salía en menos de un mes, le fue muy bien. Pero había gente que entraba y se demoraba 3, 4 meses. Inclusive en Medellín existía la granja taller para enfermos mentales que quedaba en San Antonio de Prado, donde se llevaban la gente y nunca más volvía a salir. Incluso no se volvía a recuperar ni a la familia ni a nadie, ¿sí? Porque los iban dejando abandonados allá. Y les voy a contar una historia. Cuando la granja taller para enfermos mentales crónicos de San Antonio de Prado se fue a transformar en un colegio, porque hubo una permuta entre el municipio y el departamento. El municipio le entregó esa granja al departamento para que hiciera un colegio. Digo, al municipio para que hiciera un colegio. El departamento le entregó la granja para que hiciera un colegio al municipio. Y el municipio le entregó una cosa por allá, por el convento de la Madre Laura, al departamento para que pasara la granja taller, que ahora es lo que se llama Carisma. Entonces, cuando íbamos a transformar a Carisma en una enfermedad, en una institución ya para drogadictos y no para pacientes crónicos, nos fuimos y cogimos a los más de 120 pacienticos que habían años allá, dándole vueltas a un patio. Ojalá que ustedes hubieran visto, dándole vueltas a un patio, unos señores y señoras allá, que a veces iba el psiquiatra y los veía, a todo el mundo le daban medicamentos de manera indiscriminada porque alguna vez se los había mandado un psiquiatra. Y fuimos y le hicimos todos los estudios de la medicina, llevamos internistas a que los estudiaran, neurólogos y psiquiatras, y encontramos que casi el 90% de esas personas tenían una enfermedad orgánica que les había afectado el desarrollo del cerebro, la mayoría con problemas de la tiroides. Y no era sino darles un medicamento antitiroideo y muchos se mejoraron, pero ya estaban tan sin familia y sin nada que los tuvimos que llevar ya a hogares para adultos mayores, que se llamaban ancianatos, ¿sí? Pero ya no los tuvimos que dejar en una institución psiquiátrica. Entonces mire cómo se va confundiendo las cosas, y yo siempre les he dicho que lo orgánico afecta también el funcionamiento del cerebro, y al afectar el funcionamiento del cerebro afecta la mente. Entonces por eso muchas de los problemas que se dan en el comportamiento de las personas, y por eso les he dicho que cuando un psicólogo sabe de clínica y se pone y estudia las cosas y logra detectar que hay ahí como algo muy raro, siempre termina mandando al psiquiatra, porque el psiquiatra es médico y el psiquiatra termina mandando exámenes, y uno a veces encuentra que hay que mandar es una tomografía porque lo que se está tratando es un tumor del cerebro, ¿sí? Porque un tumor del cerebro también puede hablarle a uno, ponerlo a alucinar, ¿sí? Hay tumores en el cerebro que la persona empieza con comportamientos raros, a mitad raro, a decir usted me está mirando, usted que está hablando de mí,
y termina como en un estado de locura y resulta que lo que tiene es un tumor del cerebro. Por eso, mire la complementariedad de las cosas. Vuelvo e insisto, gracias a Dios, existe la psiquiatría y la psicología. La mayoría de esas personas que encerraban en esos manicomios como el que había en Aranjuez, que ahora, antes de tener el manicomio quedaba en Aranjuez, allá murió Epifanio Mejía, creo, un gran escritor porque era músico, poeta y loco, ¿no es cierto? Como decían antes. Ahora viven normalmente. Yo tengo pacientes que son pacientes míos desde que tenían 15 años y son grandes gerentes de empresas muy importantes de Medellín. Y en otro tiempo, ni pensar que lograran llegar allá. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué a la gente le da miedo ir al psiquiatra? ¿Por qué a la gente le da miedo ir al psicólogo? Mucha gente piensa que porque lo van a tratar de locos. Y yo loco no estoy. Entonces la gente piensa que de una vez lo van a rotular y que si lo rotulan, entonces después le es muy difícil conseguir trabajo o en la casa lo van a discriminar. El común de la gente, lo más normal es que uno piense que eso no va a suceder. Entonces uno le dice a la gente, venga, es que usted no está loco, usted no está loca, vamos a hacer esto. Pero uno a veces se encuentra que en la familia, cuando la persona ya está bien y tiene algún problema, porque ¿quién no pelea en la familia? Para uno pelear en la familia no tiene que estar loco, ¿no? Pues hubo algún problema, hubo alguna discusión, qué sé yo, no le dieron un permiso o se le pusieron la ropa que había comprado nueva, porque eso sucede hasta en las mejores familias, ¿sí o no? Entonces, cada que tiene una pelea, una discusión en la casa, entonces el otro le dice, claro, como usted está en tratamiento psiquiátrico y está loco, así está en tratamiento para una depresión. Entonces mire que aún en las familias existe ese tipo de discriminación y por eso la educación no es solo para el paciente, sino también para la familia. Y todavía existen trabajos donde a veces nos discriminan a las personas. Entonces mire que esto es una cosa muy complicada, porque es trabajar no solo para que el paciente acepte ser intervenido, sino para que la familia entienda que no es porque está loco y que la sociedad entienda de que no es porque está loco y además que importa que esté loco, porque además le estamos dando tratamiento para sacarlo de la locura, está funcionando bien y tiene derecho a vivir normal, ¿sí ve? Entonces hemos tenido que trabajar en el sentido de los pacientes, de la familia y de la sociedad. Mire lo importante, lo significante que es que ustedes estén hoy aquí. Ustedes están hoy aquí para escuchar hablar a un psiquiatra, Ustedes están aquí porque están convencidos y convencidas de que algo van a aprender y que esto les va a servir a ustedes en la vida, tanto en la familia y en lo personal. ¿Ustedes creen que antes un psiquiatra invitaba a una conferencia y la gente iba? No, vea, no aparecía nadie. Pues que, ¿saben por qué tan poquitos médicos se meten a psiquiatría? Porque es que convencer a los mismos médicos que la psiquiatría es importante no es fácil. Yo me acuerdo, yo terminé medicina con 170 personas en la Universidad de Antioquia, 170 médicos. Y uno les preguntaba a los compañeros que van a estudiar y todo el mundo iba a estudiar cirugía plástica porque eso es muy rentable, medicina interna porque eso es muy bueno, pediatría porque eso es muy bonito, ginecostetricia porque cuando eso pues había muchos partos, radiología porque ahora están tapando en de plata con la radioterapia, hematología porque eso es muy raro, neurología, sí. Pero uno decía, no, yo voy a estudiar psiquiatría y todo el mundo lo miraba a uno raro, a ver si le daba vueltas como en condorito los ojos, ¿no es cierto? Sí, aún en la medicina hay una discriminación en ese sentido. De ese grupo de 170 médicos, yo les puedo decir que internistas por montones, cirujanos plásticos algunos, pero no porque no quisieran, sino porque no pudieron pasar, oftalmólogos muchos. Solo 2 estudiamos psiquiatría, solo 2 que nos presentamos a psiquiatría, no es que los otros no hubieran pasado, no, solo 2 nos presentamos a psiquiatría. El doctor Mauricio Estrada, que
Ese sí sabe cómo es la vida, ya se retiró, tiene la misma edad mía, ya se retiró de la psiquiatría, está viviendo muy rico, y yo que sigo aquí en Star Líderes, ¿cierto? Pero mire que hay una gran discriminación de la psiquiatría, hay una gran discriminación. Por eso yo les agradezco profundamente a ustedes que vengan a estas conferencias. Yo me siento pleno y feliz de saber que algo se está haciendo, de saber que hay personas como ustedes que quieren aprender del tema, que quieren saber del tema y que no ven al psiquiatra como ese tratador de locos, sino como alguien que puede aportarle al bienestar de todas las personas. Por eso termino siempre dando las gracias y me siento muy bien. Yo me siento más contento que ustedes ahí, pues eso, el país dice, más feliz que un marrano estrenando lazo, ¿no? Entonces, así me siento yo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos psiquiátricos? Porque ese es el otro gran temor de la gente. Es que yo voy allá y me dan unas pastas y me emboban. Y me emboban. Doctor, es que, ¿y usted me va a embobar? Es lo primero que le dicen a uno los pacientes. Oiga, doctor, pero eso no emboba. Yo siempre tengo una respuesta para eso. Yo les digo, mire, es que a mí no me gustan los pacientes bobos, por dos razones. Una, porque después no son capaces de hablar, y la otra, porque después con qué trabajan para pagarme, ¿sí? Yo necesito pacientes avispados que trabajen mucho para que me puedan pagar la consulta, ¿sí? O sea, no se trata de embobar a nadie. Ahora, doctor, es que eso me va a volver dependiente. Es que mire, me va a volver dependiente. Los medicamentos psiquiátricos, algunos pueden producir dependencia, pero bien manejados y dándolo para lo que se necesita, no producen dependencia. Es que eso me va a matar el cerebro, doctor, y entonces me va a acabar con la memoria. Los tratamientos psiquiátricos posiblemente tienen algunos efectos sobre el cerebro, pero los efectos son más beneficiosos que dañinos. Entonces yo siempre termino diciendo, frente a la medicación psiquiátrica, una cosa, y es, los medicamentos psiquiátricos son como todos los medicamentos. Tienen efectos positivos, pero pueden tener algunos efectos negativos sobre algunos órganos. Y el ejemplo más típico se llama la aspirina. La aspirina. Hace muchos años, cuando todavía no se habían desarrollado tantos medicamentos para el dolor, existía una aspirina, que no se llamaba aspirina, sino que se llamaba Mejoral. ¿Y qué decía la publicidad de Mejoral? Mejor, mejora, Mejoral. ¿Alguna vez lo oyeron? Mejor, mejora, Mejoral. Entonces, a uno le daba dolor de cualquier cosa y le daban Mejoral. Le daba fiebre y le daban Mejoral. Se hinchaba y le daban Mejoral, porque el ácido acetil salicílico, que es la aspirina o el Mejoral, o el Alka-Seltzer, ¿sí?, es un analgésico, un antipirético, baja la fiebre y un antiinflamatorio, pero tenía un grave problema. ¿Cuál es el grave problema que tenía el ácido acetil salicílico? Tenía un problema gravísimo, y es que si a uno lo iban a operar y estaba tomando aspirina, se moría en la cirugía de la hemorragia, porque la sangre no coagulaba. Y muchos niños menores de 12 años presentaron hemorragias intracerebrales, que se llama el síndrome de Reyes, y se morían de manera espontánea por una hemorragia intracerebral, producto de que no coagulaba la sangre y se daban esas hemorragias intracerebrales. Entonces, esa aspirina, que a mucha gente le servía para el dolor, para la inflamación y para la fiebre, a otros los mataba, y a otros les daba gastritis y les daba hemorragias del tracto digestivo. Entonces, un día llegaron y dijeron, vamos a sacar la aspirina del mercado, y inventaron el Doles, el acetaminofén. Entonces, Bayer iba a perder toda la plata, porque la aspirina era de Bayer, no se iba a perder toda la plata. Entonces los investigadores dijeron, venga, la población en el mundo está creciendo en edad, cada vez se va envejeciendo más, y uno de los problemas más graves de envejecerse es los problemas cardiovasculares, cardiocerebrovasculares, porque se obstruyen las arterias, se forman trombos y la gente hace infartos cerebrales e infartos cardíacos.
y necesitamos darle a la gente algo que haga que no se formen los trombos. ¿Y qué mejor que darles aspirina? Y entonces ahora, ¿para qué venden la aspirina? ¿Para qué venden la aspirina? Para prevenir el infarto. Entonces sí, es que todos los medicamentos tienen cosas positivas y negativas. Entonces yo no voy a decir que es que los medicamentos psiquiátricos no tienen algunos efectos secundarios que pueden ser, en algunas personas pueden producirles problemas, pero en el gran porcentaje de personas no produce esos problemas. Todo tiene efectos secundarios, a veces desagradables, pero lo que uno busca es mejorar la calidad de la vida. Entonces empecemos. ¿Los medicamentos psiquiátricos emboban? No, no emboban. Pero hay personas a las que el medicamento psiquiátrico le da mucho sueño y como que le quita la energía y entonces no es capaz de levantarse, a veces vive todo el día dormido, entonces camina y se da contra las paredes. Eso quiere decir que le está dando somnolencia, que es un efecto secundario desagradable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le bajamos la dosis o le cambiamos el antidepresivo? ¿Sí? No nos quedamos, es que usted se lo tiene que tomar, no. Si usted, es como cuando a uno le manda un medicamento para la presión arterial. Hay gente que sufre de la presión arterial. Yo le garantizo que de todos los que estamos aquí que sufrimos de la presión arterial, muchos toman losartán, otros toman enalapril, otros toman basaltán, otros amlodipino. Y hay y cada que van los pacientes a mi consultorio me llaman más nombres raros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a unos el valsartán les produce baja energía, a otros el amlodipino les produce taquicardia, a otros el no sé qué les quita la libido. Entonces, en la medida en que van presentando todos esos efectos, el cardiólogo los va cambiando hasta que encuentra el que le funciona perfectamente. ¿Sí? Pero cuando a mí me dio la hipertensión arterial, yo lo pensé mucho. Yo dije, ay, yo voy a ir por allá y eso me va a bajar la libido. ¿Y qué va a decir mi señora? ¿Sí? Pero fui a donde el cardiólogo, le dije, yo quiero que me dé una cosa, que no me baje la libido, porque yo no quiero que mi señora enoje conmigo, y él me mandó una cosa que me funcionó muy bien, ¿sí? Lo mismo pasa en psiquiatría. Los medicamentos que nosotros mandamos, si producen sueño, los cambiamos. Lo que pasa es que antes los antidepresivos, como la amitriptilina, producen mucho sueño. Si ustedes algunos han tomado amitriptilina, sabe que 25 miligramos de amitriptilina a muchas personas a veces les da un sueño terrible, pero yo tengo pacientes que toman 6 amitriptilinas y no duermen. 6 amitriptilinas y no duermen. Hay personas que se toman 2 trazodonas y no duermen. Y tengo pacientes que toman un cuartico de trazodona y quedan profundos. Entonces, lo importante en los tratamientos de psiquiatría es que a cada persona hay que buscarle la dosis que es y el medicamento que le corresponde. Por eso, si ustedes han visto alguna vez mi programa de televisión, yo digo, los medicamentos psiquiátricos son como los zapatos. Más difícil que venderle zapatos a una señora, no hay nada en el mundo. ¿Por qué? Porque es que cuando una señora va a comprar zapatos, primero, vaya pues, que se sabe el número, yo calzo 35 y uno le muestra el 35 y ahí le queda grande o le queda estrecho, entonces hay que traerle un 35 y medio que no existe, es otra marca pues ahí a ver si le queda bueno. El color, no, es que me tiene que salir con el color del bolso, el de la blusa y el de la correa, y son 3 colores bien distintos, entonces uno tiene que sacar una paleta de colores para ver cuál es. El tacón, eso va desde tener un taconcito chiquitico hasta tener 12 y medio. Y entonces, plataforma, ¿tiene o no tiene plataforma? ¿Es tapado o es destapado? Entonces, venderle zapatos a una señora, eso sí es complicado. Es lo más complicado que yo he hecho en mi vida, vender zapatos, porque yo he hecho de todo. Sí. Entonces, así es la medicación psiquiátrica. Alguien va, tiene una depresión, entonces uno le empieza por donde debe empezar. En este momento ya no empieza con amitriptilina ni mipramina, que era lo que mandaba, sino todos hay que empezar de alguna manera con fluoxetina, pero con una fluoxetina de buena calidad, que sea en cápsulas y no en tabletas.
Si con esa fluoxetina con una no funciona, hay que mandarle 2, si con 2 no funciona hay que mandarle 3, si con 3 no funciona hay que mandarle 4, siempre y cuando no le dé gastritis, siempre y cuando no le baje el alivio, siempre y cuando no le quite el apetito del todo. Mire todo lo que tenemos que analizar, ¿sí? Si con la fluoxetina no funciona, entonces le mandamos, dependiendo de la edad, sertralina. Y si con la sertralina no funciona, dependiendo de la edad, le mandamos excitaloplan. Y si con eso no funcionó, ahí agotamos un grupo de antidepresivos, entonces le mandamos unos de acción dual, el Effexor, la duloxetina. Si además necesitamos que se le quite la depresión y la ansiedad, entonces le mandamos mirtazapina. O sea, mire todas las combinaciones que hay que tener, y eso es lo que tiene que hacer el psiquiatra. ¿Y cómo sabe uno si el medicamento le va a caer bien o mal a la persona? Que se lo empiece a tomar y que le empiece a decir a uno a los 3 días cómo va, a la semana cómo va, para uno ir ajustando las dosis, irlo quitando o irlo cambiando. Y muchas veces hay que ir combinando. Pero el objetivo de un tratamiento psiquiátrico es que la persona esté muy bien, que la persona camine por la vida feliz, que la persona no escuche voces, que la persona no tenga ideas raras, que la persona realmente funcione como debe funcionar cualquier ser humano normal. Si el medicamento le está produciendo cosas anormales, dentro de esa la gastritis o cualquier cosa, hay que cambiarlo. Y existen gran cantidad de medicamentos para poder atender todas estas patologías. Mire, la psiquiatría ha ido avanzando tanto que la mayoría de los medicamentos que inventan en neurología para la epilepsia terminan siendo de utilización en psiquiatría para estabilizar el estado del ánimo. Uno de los problemas que uno tiene a veces en psiquiatría es que le manda a un paciente ácido valproico y el paciente va para la casa y como ya todo el mundo tiene internet y se mete a Google y lo que diga Google eso es verdad, entonces ácido valproico, entonces ahí aparece ácido valproico, antiepiléptico. La gente dice, no, con razón, me voy para donde un psiquiatra más loco que una cabra, es que yo epiléptica, pues yo no sufro epilepsia, entonces no le toma la medicación. Y lo mismo pasa con la lamotrigina, y lo mismo pasa con la carbamazepina, con la oscarbazepina, con la mayoría de los antiepilépticos los usamos los psiquiatras, no para la epilepsia, sino para estabilizar el estado del ánimo, porque uno de los problemas más graves que hay en psiquiatría es el tener unos picos, en un momentico estar muy contento y en el otro muy aburrido, ¿cierto? Como decían por ahí, es que vamos de paseo. Sí, en un momentico cambió, estaba animado para irse para el paseo y al momentico se bajó del paseo. Ese tipo de inestabilidad en el estado del ánimo hay que arreglarlo. Bueno, los medicamentos psiquiátricos ya vimos que no emboban, matan el cerebro, todo lo contrario. Los medicamentos psiquiátricos lo que apuntan es a que los neurotransmisores, que son unas sustancias que conectan a las neuronas allá en el cerebro, que esos neurotransmisores funcionen de una manera muy adecuada para que todas las neuronas del cerebro puedan comunicarse entre ellas. Todos los seres humanos nacemos con el mismo número de neuronas, Dicen por ahí el que las contó que son 100 millones de neuronas. Yo no sé cómo hizo para contarlas, pero eso es lo que dice que hay, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre unos y otros? Es cuántas de esas neuronas se comunican entre sí. Uno puede tener 100 millones de neuronas, pero si esas neuronas ninguna se comunicó con la otra, uno no hizo nada en la vida. Es como, pongan este ejemplo, llega a un puerto como Barranquilla, 1 millón de teléfonos, y están metidos en una bodega. Y llegó a un pueblito donde hay 30.000 habitantes, 30.000 teléfonos, pero todos se comunican. ¿Qué sirve más? ¿Los 30.000 teléfonos comunicados entre sí, con que la gente puede hablar, mandarse mensajes o todo? ¿O el millón de teléfonos metidos en una bodega? No sirven para nada. El millón de teléfonos metidos en una bodega son 1 millón de teléfonos que posiblemente van a funcionar,
pero los 30.000 teléfonos de ese pueblito son todos inteligentes, se mandan mensajes, hablan entre ellos, sirven para organizar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, los teléfonos sirven si se comunican, pero si no se comunican, no sirven para nada, ¿sí? Ni para juguete. Lo mismo pasa con las neuronas. Las neuronas sirven si se comunican entre ellas. ¿Y cómo se comunican las neuronas entre ellas? A través de los neurotransmisores. Y cuando esos transmisores no funcionan bien, uno se vuelve depresivo, uno se vuelve ansioso, uno se vuelve esquizofrénico, uno se vuelve maníaco depresivo, uno empieza a volverse dependiente de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿los medicamentos psiquiátricos matan el cerebro? No, todo lo contrario. Hacen que las neuronas se comuniquen entre sí, hacen que las neuronas funcionen mucho mejor y enriquecen el cerebro, hacen que el cerebro funcione mucho mejor. Al punto tal de que no hay nada más grave que una depresión después de los 60 años. Cuando uno se deprime después de los 60 años y no recibe tratamiento para la depresión, corre el riesgo de que se le dispare una demencia. Empieza a fallarle la memoria, empieza a fallarle la capacidad de concentrarse, empieza a fallarle la capacidad motriz, si se le bajan las defensas, mucho riesgo de que le aparezca un cáncer, se le daña el colon, le da gastritis, se le aumenta la presión arterial por una depresión. Pero no hay nada más grave que una depresión en la edad adulta. ¿Por qué? Porque mire a dónde puede llevar, a que el cerebro se muera, a que el cerebro deje de comunicarse adecuadamente y le aparezca a uno una demencia, que es una enfermedad muy grave. Entonces no es verdad que los medicamentos que mandan los psiquiatras maten el cerebro, todo lo contrario, activan el cerebro y lo mantienen rejuvenecido, rejuvenecido. Tanto que ya hay algunos medicamentos que casi que es obligación tomárselo después de los 60 años, para que el cerebro funcione mucho mejor. Los medicamentos psiquiátricos producen dependencia. Esa es la otra pregunta, porque la gente le dice a uno, oiga doctor, ¿y eso me lo va a tener que tomar toda la vida? ¿Usted me va a volver dependiente de eso? No, yo no lo voy a volver dependiente. Ah, doctor, ¿para qué me dice eso? Vea, mi mamá toma fluoxetina desde hace 10 años. Y si se deja de tomársela, se deprime, se mete a la cama, no se vuelve a bañar, pues la tienen dependiendo de eso, ¿sí? Bueno, y cuando se toma la fluoxetina, ¿cómo funciona la mamá? No, es activa, es contenta, hace todas las cosas en la casa, va al grupo de la tercera edad, hace gimnasia, que usted da los paseos que sea. Entonces, no es que la tengamos dependiente, es que la fluoxetina ayuda a que funcione bien la serotonina, no la reemplaza, sino a que funcione bien la serotonina y a que no aparezca la depresión. Sí, es igualito a lo que pasa con el hipertenso. La gente que toma medicamentos para la hipertensión, cada que va donde el médico, le toman la presión y dicen, ve, tiene presión de quinceañera, sí. Ah, doctor, pero yo me tomo la medicación para la presión. Ah, por eso tiene la presión de quinceañera, por eso está tan bien, porque se está tomando la medicación para la presión. Deje de tomársela a ver qué le pasa. Se le sube la presión, le da el infarto y se muere, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al diabético si deja de aplicarse la insulina o deja de tomarse la metformina o todos esos medicamentos que mandan para la diabetes? Se le sube el azúcar y se muere. Entonces es dependiente de la insulina, claro, se llama insulino dependiente porque necesita la insulina porque el organismo no la está produciendo. Muchos de los antidepresivos que nosotros mandamos aumentan la serotonina, no reemplazan la serotonina, hacen que el cerebro produzca la serotonina y funcione adecuadamente. ¿Qué es que eso hay que tomárselo de por vida? No necesariamente, porque muchas personas, después de llevar 2 años, 3 años tomándose la medicación, no ha vuelto a presentar crisis, uno empieza a disminuírsela hasta que se la logra quitar. Pero yo siempre le pregunto a muchas personas, venga, ¿y qué tiene de malo tomársela toda la vida si toda la vida va a vivir bueno? Si es que uno vino a este mundo fue a ser feliz y a hacer historia. Y si inventaron una cosa que nos ayuda a ser feliz y a pasar rico, ¿para qué me lo va a dejar de tomar si sé que cuando me la dejo de tomar me enfermo? Ah, doctor, es que mi tía le daban eso y que usted viera cómo terminó de bobita. Pero desde un principio, cuando le daban eso, también ya estaba
porque habían unos medicamentos que sí producían mucha somnolencia, lo dormían a uno, ¿sí? Pero esos medicamentos ya están superados. Esos medicamentos pueden producir dependencia en quien no los necesita. Uno le manda a muchos pacientes, le manda Rivotril, a muchos pacientes le manda Sanas, a muchos pacientes le manda Ativan. Ya no he mandado Valium porque Valium hay muy poquito en el mercado, sí. Y esos pacientes funcionan bien con estos medicamentos, pero si un muchacho o cualquier persona va al mercado negro de la farmacia y compra Rivotril y se lo toma sin necesitarlo, eso lo pone sobre ruedas, eso es caminando entre las nubes, no se acuerda de nada, al punto tal que muchos de los, cuando empezaron el sicariato en Medellín, lo que hacían los sicarios era meterse un par de Rivotriles para perder el miedo, ir y matar, y tenían que llevar quien les dijera que sí lo había matado, porque eso le borra a uno la memoria, ¿sí? ¿Viste? ¿Y cómo me fue? No, sí, allá quedó, allá, listo, allá quedó, porque, y se iban volviendo dependientes, cada vez tenían que consumir más, como lo hacen los que consumen alcohol, los que consumen marihuana, los que consumen cocaína, que en el cerebro van produciendo una cosa que se llama una dependencia a través de un circuito neuronal que tiene que ver con el placer, pero estos medicamentos no actúan allá, si uno los necesita, actúan en partes específicas del cerebro para quitar la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Ahora, para retirar los medicamentos hay que retirarlos lentamente, porque si uno los retira de una vez, puede que el organismo hace una cosa que llama el síndrome de abstinencia o el fenómeno de rebote, y es que entonces le aparece a uno la enfermedad de manera abrupta. Por eso los medicamentos hay que retirarlos lentamente. Entonces eso me lleva a otra cosa, y es, ¿cómo son los tratamientos psiquiátricos? Los tratamientos psiquiátricos tienen dos elementos. El primer elemento se da desde el inicio de la consulta, solo hay tratamiento psiquiátrico y yo consulto por primera vez. Pero el tratamiento psiquiátrico es tomarme los medicamentos y ir al psiquiatra, a las citas de seguimiento y de evaluación, porque el psiquiatra va evaluando cómo va mi comportamiento, cómo estoy tolerando la medicación. Las entrevistas psiquiátricas terminan siendo más o menos simpáticas y casi que terminan siendo como una visita de sala, ¿sí? Eso es un libreto. Lo más importante es hacer la evaluación mental. Entonces uno le pregunta al paciente, bueno, ¿cómo está el estado del ánimo? Bien. ¿Tiene ansiedad? No. ¿Cómo está durmiendo? Bien. ¿Cómo está comiendo? Bien. ¿Cómo está el alivio? Bien. ¿Cómo está el genio? Bien. ¿Está rumiando y pensando mucho, teniendo muchas ideas raras? Ninguna. ¿Está llorando mucho? No. ¿Está saliendo? ¿Está haciendo deporte? ¿Está hablando con la familia? Casi que uno termina preguntando eso y termina preguntando chismes. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Y cómo está la bolsa? ¿Y cómo va no sé qué? O sea, uno termina como preguntando una serie de cosas que lo que le permiten a uno es mirar cómo están las capacidades mentales de la persona. Entonces, les pregunta si tiene novio, cómo va el matrimonio, cómo se llama el perrito. Pues yo que soy amante de los animales siempre les pregunto si tienen mascota, y si no, siempre los mando a que me adopten una en Aperla, que no me compren animales, que eso es lo más grave que hay. En Aperla hay muchos animalitos esperando que los adopten, entonces también hablamos de todo eso, sí, pero es la entrevista psiquiátrica que permanentemente tenemos que hacer para saber cómo va la evolución del paciente. Entonces, porque mucha gente que me llama al programa me dice, doctor, es que yo llevo 5 años tomando un antidepresivo y yo no sé qué hacer, si me lo sigo tomando o no. ¿Y cuánto hace que no va al psiquiatra? No, hace 4 años. No, uno no se puede quedar 4 años tomándose un antidepresivo sin ir al psiquiatra. Hay que ir en un principio mucho. Cuando yo estudié psiquiatría, a mí me decían, usted tiene que ver el paciente ya, en 3 días, en 8 días, en un mes, ¿sí? Para evaluar cómo está tolerando la medicación y cómo funciona. Después cada 3 meses, después cada 6 meses, después cada año, ¿sí? Dependiendo de cómo va. Pero ahora el paciente va, le formulan la medicación y qué lidia para volver a conseguir una cita con un psiquiatra. Entonces se queda tomando la medicación sin saber qué hacer y a veces con efectos secundarios desagradables
que no debería estar sufriendo porque le deberían de haber cambiado la medicación. Entonces, en definitiva, resumen, gracias a Dios existe la psiquiatría y la psicología. ¿Por qué? Porque en el mundo las personas que sufren problemas del comportamiento, problemas en la salud mental, problemas en la vida cotidiana, que se resuelven no a través de la medicina, sino a través de la psicología y la psiquiatría, son de cada 10 personas, mínimo 4, de cada 100, 40, de cada 1000, 400. Son las personas que necesitan consulta psiquiátrica o psicológica. Pero ¿cuántas personas acceden a la consulta psiquiátrica y psicológica? En este país, aproximadamente el 5% de las personas que lo necesitan. Aproximadamente el 5%. Y este es un país donde la gente tiene acceso a la salud. Si ustedes se han dado cuenta la gran discusión que hay en Estados Unidos con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia, es que lo primero que hizo fue quitarle el seguro social a los pobres de los Estados Unidos. Sí, el Obamacare. En Estados Unidos la medicina no es tan al servicio de la gente como de pronto la tenemos nosotros. Nosotros criticamos el sistema de salud que tenemos y hay que hacerle todas las críticas del mundo y todos los días hay que salir a criticarlo más. Sí, pero este es un sistema de salud en el fondo más universal que cualquier sistema de salud en América. Es más desarrollado que el norteamericano. Lo que pasa es que aquí la plata se pierde por la corrupción, ¿no? Y nosotros teníamos a un señor en Café Salud, en Salucop, ganándose casi 500 millones de pesos de sueldo y poniéndose una prima de 10 mil millones de éxito, que era el señor Carlos Palacino, con avión privado para llevar a las hijas a jugar golf a Miami en la mañana y las regresaban por la tarde, comprando hoteles y clubes de golf con la plata de la salud. Obviamente no hay plata que alcance, ¿no es cierto? Pero si la plata estuviera puesta al servicio de lo que es, nosotros tendríamos un servicio de salud perfecto, porque está bien diseñado. Habría que quitar, lo único que no le sirve al sistema de salud de Colombia son los intermediarios. Si eso no tuviera esos intermediarios de EPS, ladronas y corruptas, el sistema de salud en Colombia funcionaría mucho mejor. Uno debería tener acceso al médico, ir al médico y que el sistema de salud, a través de una balotera, ¿no? Uno tener una tiquetera y necesito ir al psiquiatra, voy al psiquiatra y le pago con un tiquete. Yo pagué la salud, estoy afiliado y ese tiquete, el gobierno a través del FOSIGA le paga al médico cuántos tiquetes tiene y le define cuánto le va a pagar por cada paciente. Si quitaran los intermediarios, el sistema de salud en Colombia funcionaría perfectamente porque está bien diseñado. Lo malo es esos intermediarios. Entonces, ir al psiquiatra no es cuestión de locos. Ir al psiquiatra es cuestión de buscar el bienestar. Nosotros vinimos, ir al psiquiatra y al psicólogo, nosotros vinimos a este mundo a ser felices, a ser felices. Y lo que más se opone a la felicidad es tener una enfermedad mental, tener problemas en el comportamiento, ser incapaz de interactuar con los demás, ser incapaz de tener unas relaciones adecuadas con la pareja y con los amigos y con los hermanos. Todos esos problemas de comportamiento y todos los problemas de salud mental se nos atraviesan en el sentido de la felicidad. Entonces, el ir al psiquiatra y al psicólogo es la búsqueda de la felicidad cuando la medicina no ha podido encontrar que tenemos una enfermedad e incluso encontrando que tenemos una enfermedad como el hipotiroidismo, encuentra que tenemos alterada nuestro comportamiento y nuestra salud mental. Entonces, es un derecho, hay que defenderlo y por eso yo valoro tanto el esfuerzo que hace el canal Televid. El canal Televid, cuando tiene Sanamente, yo no le cobro ni un peso al canal, pero al canal sí tiene que pagar los camarógrafos, tiene que pagar los luminotécnicos, tiene que pagar los editores. O sea, cuando yo hago un programa de televisión, hay mínimo 12 personas ahí, 4 conmigo y como no sé cuántos que tuvieron que organizar el programa, el director, el libretista, es una cantidad de gente para poder hacer un programita de salud y lo hace de salud mental.
Eso es un esfuerzo enorme que hace un canal por educar a la gente y por permitir que desde la psiquiatría lleguemos a la gente a que pierdan miedo. Y por eso hacemos estas conferencias y por eso insistimos y vuelvo y les digo, muchas gracias por venir, ustedes de verdad que les agradezco profundamente. Pero la psiquiatría no es de locos, la psiquiatría es para buscar la felicidad, los medicamentos no emboban, no matan el cerebro ni son drogas, son medicamentos, por lo tanto no producen dependencia, ¿sí? Eso es muy importante saberlo, no hay que discriminar a nadie, hay enfermedades más difíciles de manejar que otras, pero casi todas ya tienen un buen tratamiento y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno tiene una persona en la casa con problemas de salud mental, no tiene que estar en las peleas que tiene, echándole en cara que va al psiquiatra diciéndole que está loco, eso no es verdad, porque eso hace que la persona entonces abandone el tratamiento. Antes ahí es que apoyarla, eso es muy importante. Entonces, eso era lo que les quería compartir hoy, ese es el tema de la salud mental, ese es el tema del tratamiento, ese es el tema de la relación entre la psiquiatría y la psicología, lo importante que es a veces ir a los dos, al psiquiatra y al psicólogo. Yo a veces no entiendo la pelea que hay entre la psiquiatría y la psicología. Yo he tenido psicólogos que hablan pestes de los psiquiatras, pero también tengo compañeros psiquiatras que hablan pestes de los psicólogos, cuando en el fondo todos tenemos que aportar y somos fundamentales en la búsqueda de la salud de las personas. Es lo que muchos psicólogos saben lo que nosotros no sabemos, y nosotros sabemos muchas de las cosas que los psicólogos no saben, y eso es muy importante. Pero muchos de mis pacientes terminan yendo a psicología. Una de las pérdidas más grandes que yo he tenido en mi profesión es que se me murió la psicóloga que me trabajaba con la gran mayoría de mis pacientes. Era increíble, la doctora Ingrid. Le dio un problema pulmonar y se me murió. Ustedes vieran la tristeza de mis pacientes por la muerte de Ingrid, porque teníamos una muy buena relación y lo que yo no era capaz de hacer por los pacientes, ella lo hacía como fuera. Eso es muy importante, esa relación y esa simbiosis es muy importante. Por eso cuando los manden al psicólogo y las manden al psiquiatra, me digan, pero dos cosas pues, no doctor, una de las dos. No, qué rico que lo mandaron para las dos, qué rico. Eso es lo mejor que hay. Y si lo paga la EPS, mucho mejor, porque no lo estamos sacando del bolsillo. Entonces, eso era lo que les quería decir. Si van al psiquiatra, por favor no vayan, no dejen de ir, hay que ir permanentemente. Que es que eso es como una visita de sala. Sí, que les den tintico, yo a veces les doy agua. Sí, porque no tengo cafetera, pero es muy importante. ¿Listo? Muy bien.